escuché el discurso del presidente esta mañana, ahí en Retiro, por el acto por el Día de Malvinas. Hoy es 2 de abril, es feriado en Argentina, y me emocioné, la verdad me emocioné. No me emocioné obviamente por el discurso del Jabo, ni nada por el estilo. Volví a escuchar a la fanfarria del Alto Perú tocar la marcha de Malvinas. Y la verdad que me trajo muchos recuerdos de cuando era niño, ¿no? Bueno, cuando era niño uno acá se la jura a la bandera. Coincidió en esos tiempos de la guerra de Malvinas, jura la bandera, comunión, confirmación, todos esos tiempos. Uno lo van diseñando de chiquito para que seamos formados de esa manera. Bueno, yo por suerte o por desgracia fui desaprendiendo a través de los años, ¿no? No me sentiría coherente en ser nacionalista. Yo nací acá en Argentina, específicamente en la capital federal, ahora ciudad autónoma de Buenos Aires. Mis viejos son de Bolivia. Y esas banderas, Bolivia y Argentina, fueron creados hace poco más de 2 siglos. Para rememorar un poco la historia, bueno, esos países completaron la faena de la invasión española en estas tierras que hoy habitamos. Fue con esas banderas que terminaron de invadir, en el caso de Argentina, la Patagonia. Con esa bandera celeste y blanco fue también donde fueron por el Chaco, donde reprimieron intentos de recuperar parte de su autonomía de las poblaciones históricamente. En Bolivia pasó lo mismo con la zona selvática, ¿no? La tricolor se encargó. Bueno, es parte de la historia. Ustedes lo pueden buscar, lo pueden googlear. Nada, está a disposición la información. Estos días en Bolivia también se celebró el Día del Mar, el 23 de marzo. Hay siempre un acto en la Plaza Avaroa, en el centro de La Paz, donde está el presidente. Bueno, acá en Argentina se estila el 2 de abril también. Generalmente los presidentes se van un poco más al sur, a la zona de Tierra del Fuego, que está cerca de Malvinas, o Santa Cruz. Bueno, es importante también conocer un poco de historia, ¿no? Para entender de qué viene esto. En principio, hablábamos de la invasión que sufrimos en esta parte que se denomina el Cono Sur o Sudamérica. Llegaron los españoles, a los años llegaron los portugueses, llegaron es un decir, ¿no? Fueron a sangre y fuego por las tierras. También llegaron los ingleses, los franceses y los holandeses. En esa época, varios siglos, se dividieron zonas de influencia. Las potencias del momento eran Portugal y España, por lo cual hubo una línea que delimitaba las colonias en el Tratado de Tordesillas, de un lado Portugal y de otro lado las colonias de España. Bueno, la potencia emergente a los 2 siglos posteriores fue Inglaterra, que se quiso hacer de las colonias españolas. Pero bueno, antes ya lo había practicado ese método la efímera influencia francesa. Recuerden Napoleón, fines del siglo XVIII, domina gran parte de Europa y realiza esa política de solventar a las 13 colonias norteamericanas para que se independizaran de Inglaterra. Fue con éxito. Inglaterra intentó por la fuerza hacerse del Río de la Plata, de la zona del puerto del Río de la Plata, a través de 2 invasiones inglesas que sabemos cómo resultaron, ¿no? Hubo resistencia y finalmente los echaron. Bueno, cambiaron de método, usaron el método francés previo a las independencias de los estados que se denominaron después latinoamericanos, y ahí les fue mejor, porque bueno, los solventaron económicamente, le iban a devolver favores, evidentemente, no se hacen las cosas lamentablemente gratis, ¿no? Y ¿cómo se diseñó esa zona? Bueno, de 4 zonas de influencia, porque en la época de los españoles estaban los virreinatos, ¿no? Estaba el virreinato de Granada al norte, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Y por otro lado estaba Portugal. Bueno,
De esas 4 zonas administrativas surgieron 10, ¿no? 10 países que hay actualmente. No les voy a explicar que es más fácil controlar a 10 países, tenerlos divididos para que no sea un gran ente que pueda disputar poder ni a la potencia del norte emergente también, ni que les ocurriera que tuvieran esa idea de querer ser autónomos, ser independientes, más allá de las palabras, ¿no? Porque de hecho cada uno de los que me están oyendo en sus países tenemos algunos 2 días de independencia, en fin, ¿para qué vamos a entrar en esos detalles? Bien, para que un Estado te responda, tenés que tenerlo agarrado un poquito, ¿no? Porque nadie te responde a las buenas. Bueno, Inglaterra, a lo largo de su historia, particularmente en Argentina, le prestó guita a través de Baring Brothers ya en 1824 con Bernardino Rivadavia, que ese es el de la avenida Rivadavia. Para los chicos que por ahí no conocen un poco de historia, fue el primero que tomó deuda y que recién, casi un siglo después, se logró pagar, ¿no? Casi un siglo, 80 y pico de años después. Pero el papel que teníamos que tener era el papel que nos sabían que el mundo, o sea, Europa, porque muchas veces uno escucha a los periodistas de estos grandes medios que hablar que estamos aislados del mundo, el mundo. Bueno, el mundo para esta gente es Europa, ¿no? El mundo, o Europa, si podemos llegar a decir, nos tenía reservado un papel de productor de materias primas y punto, ¿no? Una especie de colonia, pero con otro nombre. De esa manera, nosotros, o sea, estos países, tenían que responder a ese plan. Pero bueno, cada tanto algún país se salía del libreto, ¿no? Fue el caso de Paraguay a fines del siglo XIX, que quiso tener su propia industria, que quiso salirse de ese libreto, ¿no? Bueno, lo que ocurrió, ustedes lo conocen después, ¿no? La guerra de la Triple Alianza, Argentina, Uruguay y Brasil se le fueron encima a través de una guerra porque ya no van directamente, mandan a sus peones, ¿no? Y sofocaron y le dieron, digamos, mataron un montón de gente para escarmentar a cualquier otro país que se atreviera a tomar esa ruta, ¿no? De desarrollo, entre comillas. Algo parecido le ocurrió en esos años, unos años antes, a la Confederación Peruano-Boliviana, que a través del mariscal de Cepita, mariscal de Santa Cruz, unió los dos países y bueno, se encargó Chile de hacerle una guerra, ganarle, y entre una de las condiciones está la de que no se vuelvan a unir, ¿no? Años después está la guerra por el salitre entre también Bolivia, que tenía salida al mar y que después Chile se la quitó, una guerra también que fue porque Chile se quería... Chile en realidad también es relativo, ¿no? Porque ¿quiénes financiaron a Chile? ¿Qué empresas tenían ahí sus intereses? Porque en última instancia podemos hablar mal contra los chilenos, porque en Malvinas pasó algo parecido, ¿no? En la guerra de Malvinas, Chile ayudó a Inglaterra, la dictadura de Pinochet, ¿no? No el pueblo chileno es tan víctima como nosotros de lo que estamos viviendo ahora, porque no dejamos lamentablemente de ser colonia, a pesar de que nuestra constitución y todo lo demás diga lo contrario. Volviendo a esas épocas, arrastrados los hubo siempre, ¿no? Comienzos de 1800, después de la deuda, de 1824 de Rivadavia, se podía escuchar en el Congreso de la Nación, perdón, me salté de siglo, en realidad 1933, ¿no? Se podía escuchar, de plena época de oro y de dominio inglés, congresistas de Argentina que se ufanaban de que prácticamente teníamos un trato igual al de Australia, como si fuéramos una colonia inglesa, y de hecho algunos querían que lo seamos, ¿no? Volviendo atrás, 1836, por ahí más atrás, siglo XVIII, las Malvinas se llaman Malvinas porque los franceses, entre comillas, lo descubrieron y le pusieron Malvines.
Después de la independencia, esa era zona reconocida para España, le correspondía a Argentina. En 1836 los ingleses van y dicen, bueno, esto es nuestro. Nunca más se volvió, excepto hasta 1982, de poner en discusión el tema. Y los milicos lo hicieron como una forma de querer perpetuarse en el poder, eso también hay que decirlo, ¿no? Qué cosas, coincidencias de la vida, ¿no? Las armas que tenían los milicos para recuperar las islas eran francesas y hubo algunas fallas ahí, ¿no? De los Exocet, de los misiles que no funcionaron ante portaaviones ingleses, ¿no? Y bueno, en el medio también Estados Unidos, que apoyó a Inglaterra, el Papa, que mientras había guerra visitó Argentina y hablaba de paz, y mientras tanto los ingleses tenían todo preparado y fueron a por las islas, ¿no? Como dirían en España. En ese momento hasta Brasil, que tenía una dictadura, encontró un avión en su espacio territorial, lo cazó, lo desarmó y se lo entregó a los norteamericanos, para dar una idea de qué grado de conciencia había en algunos países, ¿no? De que no era solo Argentina el problema, era una potencia extranjera, y bueno, ahí prevaleció el tratado de la OTAN, que tenían un pacto entre los países del Atlántico Norte, que otro tratado, el TIAR, que era América para los americanos, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le ofreció apoyo a la dictadura militar y también brindarle información, ¿no? Porque bueno, tenían información de los movimientos por satélite, etc. Lo cierto es que, bueno, los ingleses no solamente recuperaron por la vía militar las islas, sino que de alguna manera dejó en evidencia el orden del mundo, que después lo vemos desplegado años después o décadas después en otros acontecimientos históricos, como lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? O fue mandado para tener una guerra y después se queda prácticamente sin soberanía. Y soberanía es una palabra que está bastante de modé, ¿no? Cuando al presidente Milei estaba en campaña, se declaró admirador de Margaret Thatcher. Bueno, Margaret Thatcher fue la que ordenó que hundieran el Ara General Belgrano, un buque que estaba fuera de la zona de exclusión. O sea, internacionalmente hay reglas de guerra y lo que está fuera del ámbito de la zona en conflicto tenía que ser respetado como zona internacional. Bueno, nada de eso pasó, murió un montón de gente, muchos jóvenes, y después de varias declaraciones diciendo que acá habían recursos naturales que los disputaba China, el presidente argentino fue a recibirla, Carla Richardson, la jefa, besarle casi las manos y todo lo que conocemos, ¿no? Hoy el presidente dice que dependerá de los isleños ser o no ser de Argentina. Es prácticamente brindarle en bandeja el discurso de la autodeterminación que esgrimen los ingleses, ¿no? Bien, y para cerrar, conocemos que el presidente Milei va a Estados Unidos a rogarle al presidente Trump para que le preste dinero. Y ustedes saben, cuando alguien le presta dinero a uno, nos tiene bien agarrados. Después del ajuste más grande que padecimos en este año y algo, ¿por qué terminamos de vuelta pidiéndole guita al Fondo Monetario Internacional, que es para cobrarlo? Ustedes saben que se está negociando, ¿no? Hace como un mes y medio se dice que va a haber un acuerdo. ¿Qué se estará negociando? ¿Qué creen ustedes que se estará negociando? Una pista nos la dio Emmanuel Macron, quien porque bueno, como no alcanza con la guita que le va a dar el Fondo Monetario Internacional para tapar algún agujero, para algunos negocios que nosotros, como pasó con la deuda anterior de Macri, no la vamos a ver, Macron habló de que, bueno, tenemos riquezas, tenemos recursos naturales, tenemos metales raros. Lo dijo sin tapujos. Entonces, parece que por ahí va. Párense, muchachos y muchachas.
tendremos que pagarles y con qué tendremos que pagarles.